Dejen el té atrás. Vamos a leer como tal Amor de algodón en el capítulo 3. Ya ha pasado un mes y medio, en esa tierra donde el algodón florece bajo el sol con esplendor. Seudon, un hombre aferrado a su legado, se hallaba sentado en su asiento, en el porche de su morada, rodeado de un vasto campo que se extendía hasta donde el horizonte leía la palabra fin. Su labor consistía en extraer de aquella tierra la esencia misma de la vida, cultivando cosechas que sus ancestros habían sembrado con sudor y esperanza. El sol de la mañana, como un orfebre divino, derramaba destellos dorados sobre el delicado algodón, mientras Seudon, envuelto en quietud y soledad, se sumergía en la paz que le proporcionaba aquel rincón adusto de lectura. Con delicadeza sostenía entre sus manos un tratado literario cuyas páginas desprendían un eco de veneración en cada giro. Sus ojos, absortos en la danza de las letras impresas, buscaban sin darse cuenta un refugio en las historias que se desplegaban ante él, una fugaz distracción de los pensamientos luctuosos que su corazón cargaba desde la pérdida de su amada esposa. Dentro del hogar, la voz melodiosa de Carrote resplandeció como un dulce canto, llamando a Trisha, quien acudió con paso sereno, portando en sus brazos al pequeño tesoro que, envuelto en fragilidad, despierta ilusiones y sueños. Cada paso de Trisha estaba tocado por una gracia maternal, y sus ojos reflejaban una conexión profunda con el bebé que acunaba con tierno amor. ¿En qué puedo ayudarte, Carrot?, inquirió Trisha, con voz cálida y dulce, mientras avanzaba con paso firme hacia la anciana, quien parecía llevar sobre sus hombros el pesar de la fatiga. Cada caricia de Trisha en la mejilla del bebé era como una nota plácida, un arrullo suave que se deslizaba en el aire, revelando un lazo que trascendía lo meramente humano. Carrot, visiblemente agotada, compartió con calma. Me encuentro extenuada, Trisha. ¿Podrías realizar un amable gesto y preparar el café para el señor Mouse? Yo me encargaré de cuidar a este bebé, solicitó Carrot, extendiendo sus brazos con delicadeza hacia el bebé. Sin embargo, en la mirada de Trisha percibió una chispa de desacuerdo, como si la idea de entregar al bebé a otro cuidador le resultara incómoda y desafiante. Con una mezcla de descontento y resignación, Trisha cedió, elevando al bebé en brazos de Carrot. Un suspiro, cual sinfonía melancólica, se escapó de los labios de Trisha, como si las circunstancias le hubieran forzado a aceptar un destino que no podía controlar del todo. Con gracia y fluidez, Trisha se desplazó por la cocina mientras el pequeño tesoro descansaba con serenidad en los brazos de la anciana. El aroma energético y embriagante del café recientemente tostado se impregnaba en el aire, anunciando la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Con manos diestras, Trisha seleccionó con minuciosidad los granos de café de la bolsa, observando la textura y el color de cada uno como si fueran joyas de la tierra misma. Con un suspiro de satisfacción, comenzó a moler los granos en el molinillo de café, el sonido suave y constante llenando la cocina con una música terrenal. Cada giro del molinillo era un paso más en la creación de aquella bebida negra que prometía confort y vitalidad. Después de medir con precisión el café molido, Trisha procedió a calentar el agua en una tetera antigua, el vapor ascendido como un velo misterioso. Mientras esperaba, sus ojos se posaron en un pequeño recipiente que resguardaba azúcar morena. Un toque de dulzura que agregaría a la oscura esencia del café.
El agua alcanzó su punto máximo de ebullición y con elegancia, Trisha la vertió sobre el café molido, dando inicio al proceso de infusión. El aroma embriagador se intensificó, llenando el espacio con la promesa de una experiencia sensorial en cada sorbo. Mientras el café infusionaba, Trisha tomó un par de cucharaditas de azúcar y las añadió con gracia al líquido oscuro. Observó con atención cómo las partículas de azúcar danzaban en espirales antes de disolverse. Un espectáculo efímero que anticipaba la dulzura que pronto envolvería cada gota de la bebida. Finalmente, con una paciencia que revelaba su devoción por el arte del café, Trisha filtró la mezcla, dejando que el líquido oscuro gotease lentamente en una taza. Un silencio reverente llenó la cocina mientras contemplaba la creación de su obra maestra. Un café negro dulce, fusionando la intensidad del café con el delicado abrazo de la dulzura. Con la taza entre sus manos, Trisha dio el toque final, agregando un pequeño toque de canela espolvoreada en la superficie. El aroma fresco de la canela se entrelazó con el café, añadiendo una capa de complejidad a la bebida. La sonrisa de Trisha se desplegó como un rayo de luz en la cocina, iluminando su rostro con la satisfacción de haber culminado su obra maestra. Cuidadosamente, tomó la taza de café entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante que emanaba de la bebida. La taza, adornada con una sutil espiral de vapor, era una obra de arte por derecho propio. Con pasos silenciosos pero llenos de determinación, Trisha se dirigió hacia el porche donde Seudon, el joven amo, estaba absorto en su lectura ajena al mundo que se desarrollaba a su alrededor. El suave susurro de las hojas al ser pisoteadas apenas interrumpía el murmullo de las páginas pasando. «Aquí tiene su desayuno, señor Mouse», anunció Trisha, con diferencia, presentando la taza de café como si fuera un regalo preciado, casi derramando una gota sobre aquel artefacto de cerámica, denotando cierta torpeza que se entrelazaba con su elegancia. La fragancia embriagadora del café mezclado con el dulzor del azúcar y el aroma de la canela flotaba en el aire, tal cual una invitación tentadora para el paladar. La sonrisa en los labios de Trisha se iluminó aún más, como un faro en la penumbra, mientras se entregaba la taza de café de Seudon. Sus ojos chispeantes, con curiosidad y admiración, se posaron en las letras impresas en el libro que él sostenía, como si esperaran desentrañar los secretos detrás de ellas. La complicidad entre la esclava y su joven amo se tejía con hilos de respeto y conexión, como dos almas entrelazadas en un baile armonioso, y aunque Trisha no sabía leer, su deseo de comprender el mundo de Seudon era palpable. «Señor Mouse, ¿qué lee en ese libro?», preguntó Trisha, su voz impregnada de una curiosidad enraizada en la indomable sed de conocimiento. Era evidente que, a pesar de su falta de habilidad para leer, la narrativa de Seudon despertaba su imaginación y anhelo de compartir ese mundo literario. Seudon, con una sonrisa comprensiva, bajó ligeramente el libro. La portada, con sus letras elegantes, revelaba un título envuelto en un aura de grandeza literaria, que se convertiría en un puente entre los mundos de ambos. «Es La cabaña del tío Tom, mi libro favorito», respondió Seudon, con calidez, atrapado por el brillo del entusiasmo en los ojos de su esclava. Las palabras de aquel clásico literario
depositadas con maestría por la pluma del autor, flotaban en el aire, anhelando trascender las páginas y llevar a los extraviados hacia la evocación de camaradería y humanidad. ¿Y de qué trata? Se acerca con intriga, observando detenidamente los enigmáticos giros y curvaturas que adornan la portada. Va de un esclavo llamado Tom, que es vendido por su amo para saldar deudas junto a un niño esclavo. Sin embargo, cuando la madre del niño, Elisa, se entera de esto, decide escapar esa misma noche con su hijo para evitar que se los quiten. Y así comienza una historia que entrelaza dos destinos en una sola novela, respondió Seudon, desatando la curiosidad de Trisha con cada palabra pronunciada. La trama que involucra a la madre y su hijo alimenta aún más la curiosidad de Trisha. Sus ojos se clavan en el libro, anhelando conocer los detalles de esa emocionante historia, pero su falta de habilidad para leer se refleja en su rostro. Seudon nota su aflicción y le pregunta: ¿Qué sucede, Trisha? ¿He dicho algo incorrecto? Oh, no, respondió sobresaltada y saliendo de sus pensamientos. Sin embargo, la mirada de Mouse le indicaba que aquella mentira no la salvaría. Lo siento, señor Mouse. Solo que me gustaría saber los detalles del libro, pero no sé leer. Su vergüenza se apoderaba de ella en ese momento. La confesión de Trisha impresionó a Seudon, quien se sintió honrado de que alguien mostrara interés en su libro favorito. Una sonrisa cálida se dibujó en sus labios suaves, mientras le ofrecía una solución. ¿Quieres que te lo lea? Salió de sus labios con ternura. Trisha acomodó su cabello con delicadeza, desviando la mirada, mostrando su vergüenza ante la idea de que el amo ofreciera tal favor a su esclava. Señor, no quiero ser grosera, pero soy una esclava. ¿Esclava o no, te interesa esta historia? Si no tienes otras tareas pendientes, puedes quedarte aquí. Trae una silla y siéntate a mi lado. No quiero que te acalambres las piernas por estar de pie, dijo, mirándola a los ojos por primera vez. Sus ojos, de un intenso color amatista, resplandecieron sobre sus ojos de reptil, evocando una tormenta de recuerdos que luchaba por no sucumbir. Mientras tanto, Trisha suspiró, volviendo su mirada hacia el asiento vacío a su lado, recordando que nadie se sentaría allí, pues seguía siendo el asiento de la mujer de cabello sangriento. Poco tiempo después, Trisha regresó, transportando una silla que contrastaba con las demás, siendo un elemento discordante en la armonía estética de la hacienda. Seudon, con un gesto amable, ayudó a Trisha a colocar la silla a su lado. El crujido de la madera resonó en el porche, creando una melodía sutil que acompañaría la lectura. Trisha se sentó sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, mientras sus ojos se mantenían fijos en Seudon, esperando el inicio de la lectura. Con una voz serena, Seudon comenzó a narrar las páginas de La cabaña del tío Tom. Sus palabras fluían con una cadencia suave, como un río que transporta consigo historias ancestrales y profundas. Cada descripción, cada diálogo, creaba imágenes vívidas en la mente de Trisha, quien absorbía cada palabra con avidez. La trama
se desarrollaba frente a ellos, y Trisha se sumergía en un mundo completamente ajeno al suyo. Podía sentir la bondad de Tom, la valentía de Lisa y la crueldad de aquellos que comerciaban con la vida de los Triceratops. La historia resonaba en su corazón, despertando emociones que desconocía por completo. La mañana pasó volando mientras ambos se mantenían juntos, completamente concentrados en la narración del libro. Cada página, cada capítulo los transportaba a un lugar distinto, dejando atrás las preocupaciones y las responsabilidades del presente. El crepúsculo tejió sombras doradas sobre el porche, y la lectura de Seudon quedó suspendida en el aire, como una melodía inacabada. La conexión literaria entre él y Trisha se rompió abruptamente cuando se escuchó un carraspeo en la tranquilidad de la tarde. Ambos, adulto y joven, se sobresaltaron y giraron sus cabezas al unísono, hacia la fuente de la interrupción. Carrot, con su presencia autoritaria y una ceja arqueada, cruzó los brazos en un gesto que anunciaba deberes inminentes. Trisha, querida, ¿puedes ayudarme a preparar la comida para tus compañeros?, declaró, con firmeza, cortando el delicado hilo de la lectura compartida. Sin esperar respuesta, se retiró a la casa, dejando atrás una tarea urgente. Trisha se levantó de la silla con gracia, aunque en su expresión se notaba resignación. Sus ojos, ahora desviados, se encontraron con los de Seudon, y una pequeña sonrisa se esbozó en sus labios. Era una sonrisa tímida, como una flor que se abre tímidamente al sol de la tarde. Gracias, señor Mouse, por tomarse el tiempo de leerme el libro, expresó Trisha con una voz suave, casi como un susurro de hojas acariciadas por la brisa. Desvió la mirada, mostrando una modestia palpable en su gesto. Este tipo de interacción, este gesto de gratitud y reconocimiento, era algo a lo que no estaba acostumbrada en su posición. Seudon, sentado en el porche, asintió con una sonrisa comprensiva. La brevedad de la conexión no disminuía su importancia. Era como un capítulo fugaz en una historia más amplia. Fue un placer, Trisha. Si alguna vez quieres continuar la lectura, estaré aquí, respondió, extendiendo la invitación con un gesto de apertura. Ella simplemente asintió en silencio, mientras se dirigía hacia la casa. El sonido del agua hirviendo dominaba la cocina, emanaba por donde se estaba cocinando en una gran olla. Trisha tomó una cuchara y comenzó a revolver los ingredientes, mientras la señora Carrot se colocaba a su lado para cortar las verduras que tenían a disposición. El señor Mouse siempre ha sido un buen chico, ¿sabes?, dijo Carrot, con una sonrisa maternal que se formó en sus labios. Aunque no fuera su madre biológica, ella lo cuidó como si lo fuera durante su infancia, aunque Mouse la consideraba más como una buena amiga de la infancia, una buena amiga de la familia. Por supuesto, aunque siempre he sentido una fascinación por ello. ¿Sabes? Susurró Trisha, mientras acariciaba delicadamente su cabeza y deslizaba los dedos por sus rizos. Carrot tomó unos momentos para comprender a qué se refería, pero luego estalló en una risa suave dirigida hacia la joven Triceratops. Sí, tristemente eso le sucede a todos los Mouse. Si nacen con pelo, se lo arrancan. Eso es lo que escuché del abuelo de Seudon, o eso es lo que le relataron a él, declaró Carrot, mientras soltaba un suspiro nostálgico, cortando las verduras
con destreza sobre la tabla de madera. Una vez que las verduras estuvieron finalmente troceadas, Carrot las agregó en el agua, mientras Trisha continuaba revolviendo con esmero. El aroma embriagador de la sopa con verduras llenaba la cocina, impregnando el aire con la promesa de un festín sencillo pero reconfortante. Trisha, con manos moradas que danzaban con elegancia en la preparación culinaria, se sumergía en la tarea con dedicación. Sus movimientos, delicados como los pétalos de una flor, conferían vida a la creación de este manjar que nutriría tanto cuerpos como almas. ¿Y Unknown está descansando?, cuestionó la joven esclava, arqueando una ceja mientras sus ojos brillaban con la chispa de la curiosidad. La sopa, que fluía como un río de colores y aromas, cobraba vida bajo sus habilidosas manos. Sí, se encuentra en su habitación, en un sueño tan plácido como te lo imaginas, respondió Carrot. Su voz resuena con el susurro de las hojas acariciadas por una brisa suave, su presencia reminiscente de una sabia anciana en un cuento ancestral. Infundía una sensación de calidez en la cocina. Heredó la serenidad de su padre, murmuró Trisha con una sonrisa, ondeando su cola grácilmente. Sus labios, portavoces del estado anímico, revelaban la conexión profunda que poseía con aquel pequeño ser al que consideraban propio. Sin previo aviso, recordó que tenía que hacerle una pregunta a su anciana amiga. Habrá una reunión de esclavos en el granero esta noche, ¿verdad?, inquirió Trisha, deslizándose con suavidad para cederle espacio a la anciana. Mientras seguía removiendo la sopa, la anticipación de un evento especial teñía su voz con un matiz de emocionado entusiasmo. Sí, ¿por qué preguntas?, contestó Carrot, sus palabras resonando como ecos de historias pasadas que hablaban de encuentros clandestinos bajo la luz lunar. Simplemente tengo ganas de asistir. No suelo participar en este tipo de reuniones con frecuencia, pero hoy siento el deseo de sumergirme en ellas, comentó Trisha, con modestia, sus ojos brillando con la ilusión de formar parte de un ritual que escapara de las ataduras cotidianas. Su cola, en una danza curiosa, expresaba su anhelo de explorar esos momentos junto a otros triceratops. Oh, querida, no tienes que pedir permiso. Solo ve y disfruta. El señor Mouse dejó algo de vino para nosotros, aconsejó Carrot. Su tono maternal no tardó en salir de sus labios. La cocina, saturada con el embriagador aroma de la sopa que burbujeaba en la olla de hierro colado, se convirtió en el escenario propicio para un intercambio animado de relatos donde las voces resonaban como melodías en armonía. El chisporroteo y el suave murmuro de la cocción creaban una sinfonía de sabores y fragancias que envolvía cada rincón, invitando a los sentidos a sumergirse en un deleite culinario. Trisha, con los dedos ágiles moviéndose con gracia sobre la cuchara de madera, liberaba cada pizca de sabiduría adquirida en las reuniones en el granero, mientras Carrot, con el cuchillo danzando entre sus manos, añadía anécdotas llenas de color y significado. Las palabras fluían como hilos de plata, tejiendo una tela de recuerdos y experiencias compartidas, y las risas, como cascadas cristalinas, rompían el silencio de la cocina. El cálido resplandor de la lámpara de techo realzaba los gestos de complicidad entre la joven esclava y su devota amiga, iluminando sus rostros con destellos de nostalgia y alegría. Mientras tanto, la sopa, en su frenesí burbujeante, liberaba el ambiente su inigualable fragancia, despertando los apetitos dormidos y abriendo paso a un festín que no solo satisfaría a los estómagos, sino también a los corazones.
Entre cucharadas y risas compartidas, la conversación transportaba a ambos, Trisha y Carrot, a esos tiempos de libertad en los que las noches en el granero significaban un refugio para los esclavos, un oasis de unión y resiliencia frente a las iniquidades del mundo exterior. Las historias, como estrellas parpadeantes en el oscuro firmamento, iluminaban las almas y reforzaban la valentía y determinación de enfrentar cada nuevo amanecer. Así envueltos en calor del hogar y deleitándose con los manjares culinarios que emanaban de la sopa de verduras, esos instantes compartidos en la cocina se erigían como un testimonio de la magia que se despliega cuando los seres humanos, o en este caso reptiles, se unen en la comunión de la palabra y la amistad. Ese día, en aquella tarde, bañada por un sol cálido, que se dispuso a tomar su merecido descanso, Seudon, luego de una jornada agotadora de trámites burocráticos, anhelaba adentrarse en la práctica de un deporte que había dejado de lado. Caminaba por los alrededores de su propiedad, cercanos a las fronteras. No muy lejos de estas se encontraba un cobertizo. Seudon se adentró en este y salió sosteniendo una caja repleta de inútiles botellas vacías y su nueva adquisición, un revólver 1851 Navy Colt, adquirido hace unos meses. Seudon ajustó meticulosamente la mira de hierro de su arma, observando con precisión las botellas dispuestas sobre una robusta tabla de madera. Los rayos del sol filtrados entre las hojas de los árboles cercanos generaban un cautivador juego de luces y sombras en la clara área donde se encontraba. Inhaló profundamente, concentrándose en la tarea que yacía ante sus ojos. La brisa suave removía las hojas a su alrededor, mientras sus dedos, percibían la rugosidad recia del gatillo. Aquel entrenamiento representaba la oportunidad de pulir su destreza, de perfeccionar su puntería, y Seudon, paciente y reflexivo, se tomaba el tiempo para visualizar la trayectoria ideal, que alcanzaría las botellas con precisión quirúrgica. Con un movimiento fluido, presionó el gatillo. El revólver emitió un sonido distintivo mientras el proyectil se dirigía sin titubeos hacia su objetivo. La primera botella estalló en una ráfaga de fragmentos cristalinos, dispersándolos en todas las direcciones. Seudon sonrió deleitado y complacido con su tiro certero. Mientras se preparaba para realizar el siguiente disparo, Seudon reflexionaba acerca de su habilidad con las armas. No era un maestro, pero tampoco era un novato. Había aprendido a desenvolverse en el arte de la precisión sin caer en el oscuro abismo de la malicia. A lo largo de su vida había confrontado desafíos que le exigieron perfeccionar sus habilidades defensivas en su propiedad, siendo la puntería una extensión de esa necesidad ineludible. Enfocado con un único objetivo en mente, Seudon apuntó y efectuó nuevamente su disparo. Esta vez, la segunda botella tan solo sintió el leve roce del proyectil, confirmando que su destreza aún tenía margen para la mejora. Se tomó un instante para deleitarse con el entorno natural que lo rodeaba antes de enfocar su atención en el objetivo representado por la tercera botella. La atmósfera se cargó con una tensión palpable mientras Seudon se preparaba para su próximo disparo. Sus dedos hábiles y delicados se posaron con gracia sobre el gatillo, listos para liberar la fuerza contenida en el preciado percutor del revólver. La mirada de hierro, un instrumento de precisión que brillaba bajo el sol dorado, apuntaba con exactitud hacia el blanco designado. Seudon, con la serenidad de un artista de la puntería, inhaló profundamente, dejando que el aire se llenara de la energía que lo impulsaría hacia la victoria. Y con una exhalación lenta, pero firme, se dispuso a desatar su destreza.
Justo en ese escalón más alto de su concentración, en ese momento álgido en el que cada sentido se agudiza, Seudon sintió algo inesperado. Una caricia, una suave caricia, que le resultaba extrañamente familiar. La sorpresa brilló en sus ojos mientras su figura se erguía con rigidez. Y de repente, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse en un segundo. Era como si, por un instante, fuera y quisiera ser únicamente esa caricia, existiendo solo en ese vívido contacto de piel y aires de misterio. Por aquel misterioso roce, Seudon dispara accidentalmente, haciendo que la bala roce la botella, pero sin causarle daños. Deslumbrado, Seudon volvió rápidamente sus ojos en búsqueda de la fuente de tan dulce y desconocida caricia, pero no encontró más que el claro bañado por los rayos dorados del sol y el eco suave del viento que susurraba entre las hojas. No había nadie más, solo él, su fiel compañero de batallas, el revólver y las voces sutilmente presentes de la naturaleza en su plenitud. Intrigado y en alerta, Seudon alzó nuevamente su arma. Sus ojos escrutando el entorno con una atención aún más aguda, como si esperara que el enigma se revela tras un parpadeo fugaz, y en un último estallido de destreza disparó con maestría hacia la cuarta botella, marcando con precisión su irreverente final. Con su espíritu sediento de respuestas dejó el campo de tiro, momentáneamente, y se dirigió hacia su reserva de dianas de cristal en la caja. Mientras revisaba la caja, una voz adulta, resonante y jovial, con un áspero y rústico acento mexicano, lo sorprendió hasta el fondo de su ser. La voz era tan real, tan tangible que Seudon no pudo evitar el impulso de volverse hacia ella. ¡Hey, patrón!, resuena la voz de Carlos, el capataz de Seudon. El español marcado de Carlos le da un toque distintivo a sus palabras. Seudon se endereza, sorprendido por la repentina interrupción, y una sonrisa se forma en su rostro al reconocer a su leal amigo y colaborador. «Oh, hola, Carlos», responde Seudon, levantando la mano en un elegante gesto de saludo. Carlos se acerca con paso seguro, sus ojos curiosos fijados en el claro donde Seudon ha estado perfeccionando su puntería. «¿Cómo va todo, patrón?», pregunta Carlos, combinando respeto y camaradería en su tono. Mientras habla, deja escapar un vistazo cauteloso hacia el revólver de Seudon y las botellas de cristal meticulosamente dispuestas en la tabla de madera. Seudon asiente complacido, colocando su revólver con destreza a un lado. «Todo en perfecto orden, Carlos. Solo estoy practicando para mantenerme pulido. ¿Y tú? ¿Cómo les fue a los Triceratops en la granja?». Carlos se encoge de hombros con una sonrisa juguetona. «Como siempre, patrón. El algodón se encuentra en óptimas condiciones y los esclavos están cumpliendo sus tareas. Ninguno rebelde. Ya que estoy libre, decidí ver qué estaba haciendo, patrón». Carlos vuelve a mirar seductoramente el revólver. «¿Qué tal, un compañero de práctica?». Carlos toca su cinturón, desenfundando su revólver. Ambos comparten una mirada cómplice, inherente a su larga amistad. «Bien, continuemos con la práctica». Carlos sonríe y asiente. «Por supuesto, patrón. ¿A quién apuntaremos en primer lugar?». Seudon señala las botellas de cristal dispuestas con elegancia.
Por cierto, ¿tienes alguna noticia de la ciudad? Nada especialmente interesante. Solo algunos rumores, respondió Carlos, mientras toma la iniciativa y dispara con precisión, haciendo estallar la primera botella en pedazos. Rumores tales como... indaga Seudon, arcando una ceja mientras apunta a la botella adyacente, con un disparo certero. Logra que la botella estalle en mil pedazos. Una sonrisa de autosuficiencia se dibuja en su rostro, presumiendo frente a su empleado. Bastardo suertudo. ¿A dónde iba? Ah, sí, se han corrido rumores de un candidato para la presidencia del Partido Republicano. Es un cuello largo, dijo mientras se acomodaba para dar el siguiente disparo a una mano, apuntando a la siguiente botella. Pero según lo que dicen las noticias, está reñido entre otros tres, patrón. Carlos dispara pegando un roce en el cuello de la botella, derribando sin romperla. Seudon, intrigado por la noticia que Carlos le comparte sobre los rumores políticos, continúa con la conversación mientras recarga su arma con maestría y elegancia. Sus dedos se mueven con destreza y precisión sobre las balas, insertándose en el tambor del revólver, con un suave y satisfactorio... ¿Cuello largo? Solo ubico a un cuello largo que intentó ser vicepresidente como hace 6 años, cuando tenía 18. Murmura para sí mismo, jugando con su revólver mientras intenta recordar. Hay una expresión reflexiva y enigmática en su rostro. Carlos, ahora con el revólver en alto, detiene su próximo disparo al escuchar las palabras de Seudon. Abraham Lincoln se llama. Responde provocando una expresión de sorpresa y admiración en el rostro de Seudon. ¿Cómo lo conoces?, preguntó Carlos, al ver la expresión con evidente curiosidad mientras Seudon realiza un tiro, con una precisión y suavidad casi hipnóticas, aunque esta vez falla también. No obstante, la elegancia de su gesto solo realza su carisma y habilidad. Siempre atento a las revistas y tuve un amigo por correspondencia que vivía en Filadelfia. El que me compra los libros. Seudon responde con una voz profunda y ligeramente cargada de nostalgia, mientras gira su arma y dispara nuevamente, arrancando solo la parte superior del envasado cristalino, revelando su habilidad técnica. ¡Buen tiro! Estilo celote con todo, y el giro de muñeca. Lástima que no estalló, diría Carlos con una sonrisa amistosa, reconociendo la habilidad de Seudon. Solo es bueno cuando no queda nada, responde Seudon, con una sonrisa irónica, aunque la chispa de diversión brilla en sus ojos. La competencia amistosa continúa mientras los dos amigos disfrutan del majestuoso atardecer en el claro del bosque. Compartiendo historias y noticias, fusionan la tranquilidad de la naturaleza con la conexión dino-humana en medio de la práctica de tiro, creando un ambiente casi mágico y enigmático. ¿Y ahora qué?, Seudon pregunta, observando todas las botellas pulverizadas. Luego dirige su mirada hacia su amigo capataz, quien lo mira con una expresión enigmática y realiza un gesto con sus ojos para indicarle que traiga nuevos blancos. Un suspiro escapa de los labios de Seudon, expresando su aceptación de la responsabilidad. Está bien, lo hago yo, dice con un tono amistoso, su figura deslizándose elegantemente hacia la caja de botellas, con movimientos suaves, pero precisos. Coloca las últimas 4 dianas de cristal y se acomoda para disparar junto a Carlos. ¿Y cómo te va con tu familia? Hace años que no sé nada de ellos, pregunta, siendo el primero en disparar. Su tiro falla por apenas unos milímetros, pero la elegancia con la que sostiene su arma y la sutileza de su movimiento brindan un contraste fascinante.
Bien, mi hermano ya va a ser padre por cuarta vez. Me sorprende cómo el tiempo avanza rápido. Apenas ayer me enteré que iba a ser tío. Carlos levanta su revólver, apuntando con firmeza y precisión a su objetivo. ¿Y cómo está un non? Preguntó, mientras aprieta suavemente el gatillo, haciendo que la botella explote en pedazos de cristal brillante. Seudon da una sonrisa cálida y tierna al recordarle a su hijo. Bien, tendrías que verlo cuando se la queda mirando a alguien. Es realmente fascinante. Comenta, su voz llena de cariño y admiración. Observa cómo su amigo dispara y cómo reventó la botella sin esfuerzo alguno, en un movimiento tan rápido como eficiente. Levanta su arma y dispara a la siguiente botella, sorprendiéndome gratamente al atinarle por mera suerte. ¿Con qué presumes de ser rápido, eh? Carlos comenta con una chispa de competencia en sus ojos, admirando la habilidad de Seudon. Este último solo levanta los hombros con indiferencia, mofándose un poco de manera juguetona. Intenta hacer lo mismo, guardando su revólver con elegancia y rapidez. En un ágil movimiento dispara con su carabina, sin embargo, la botella no se rompe. En su lugar se escucha el grito de un pájaro antes de que ésta explote en un hermoso estallido de plumas. Carajo, me tienes que ver con mi carabina, patrón, Carlos murmura, su voz cargada de sorpresa y admiración, volviendo a guardar su revólver en su funda de manera impecable. No tengo duda de que eres bueno en eso. Oí que los mexicanos saben usar esas cosas, de hecho. De hecho, creo que me podrías dar consejos con el que me regaló mi padre a los 18. Ríe levemente. Aún recuerdo la nota que me dejó con el regalo. ¿Y qué decía? Que lo use bien cuando vea a un peruano. ¿Qué? Bajo el manto de la oscuridad, el firmamento se despliega como un lienzo estrellado, salpicado de destellos de luz que titila como secretos bien guardados. La luna, serena y plateada, cuelga en el cielo como un farol, derramando su resplandor, suave sobre la tierra. En medio de esta atmósfera enigmática y envuelta en una penumbra casi mágica, se puede ver a Trisha, una figura esbelta y elegante, caminando con confianza a través del campo en dirección al granero. El granero majestuoso y lleno de historia se alzaba imponente en el paisaje rural. Sus paredes de madera envejecida, gastadas por los elementos y marcadas por el paso del tiempo, contaban la historia de décadas de servicio y trabajo duro. La pintura descascarada y las tablas desgastadas eran testigos silenciosos de los cambios estacionales y las tormentas que habían azotado la zona. Las enormes puertas de madera crujieron al abrirse lentamente, como si su antiguo espíritu resistiera el paso del tiempo. Al entrar, Trisha se vio envuelta en un oscuro y polvoriento interior. La luz del anochecer se filtraba a través de las pequeñas rendijas entre las tablas, creando un juego de sombras danzantes que parecían susurros del pasado. El suelo de tierra, apisonada, estaba cubierto de paja, cuyos tonos dorados se brillaban débilmente bajo la luz que se colaba desde arriba. En el corazón del granero, un espacio acogedor y rústico se había formado con fardos de heno dispuestos cuidadosamente para crear asientos improvisados. La fragancia dulce y terrosa del heno se mezclaba con el olor de madera envejecida, creando un ambiente cálido y acogedor. En el centro de ese improvisado salón, una mesa de madera áspera y desgastada por los años se encontraba rodeada de botellas de vino, algunas vacías y otras medio llenas. Los triceratops presentes, vestidos con ropa de trabajo, desgastada y polvorienta, ocupaban los asientos improvisados.
Hombres y mujeres de diferentes edades compartían risas y charlas animadas, brindando con copas de vino que brillaban bajo la tenue luz del granero. Sus rostros, curtidos por el sol y el trabajo en la granja, reflejaban la camaradería y la satisfacción de un merecido momento de descanso. A pesar de las imperfecciones y el desgaste del granero, este lugar se había convertido en un refugio acogedor y único donde los Triceratops encontraban consuelo y compañía en medio de la vida rural. Sus corazones tan grandes como sus cuerpos se unían en ese espacio sagrado para compartir alegrías, desafíos y momentos de intimidad. Cuando Trisha llegó al granero, observó cómo los demás ya habían comenzado a disfrutar del vino antes de su llegada. Con amabilidad y elegancia, saludó a cada uno de ellos. Luego se sentó junto a su compañera Carrot. «Al fin llegas, Trisha». «¿Qué pasó?», dijo la anciana con una voz suave y cálida, mientras con sus manos arrugadas sostenía un vaso de madera lleno de vino. Con gracia y destreza, le sirvió un poco y se lo ofreció a Trisha, quien tomó el vaso con gratitud y apreciación. No quería dormirse. Dio un suspiro algo agotado de su trabajo. «Espero que no llore y despierta al señor Mouse. Se veía reflexivo cuando dijo que sí iba a la cama». Trisha compartió su preocupación mientras daba un sorbo al vino, disfrutando de su dulzura y cuerpo exquisito. Cada pequeño detalle del sabor era apreciado con delicadeza, revelando su refinado paladar. «¿Por qué el señor Mouse no toma? Está delicioso», preguntó con curiosidad genuina. «El señor Mouse evita beber por razones personales», respondió Carrot, con una voz ligeramente entrecortada, mostrando su respeto y discreción. No quería comprometer la intimidad de su amo, revelando detalles delicados de su vida. «No es cierto. Su esposa», Trisha dijo mientras desviaba la mirada, lamentando haber olvidado tan crucial detalle. «No es eso. Digamos que su padre y el alcohol no eran la mejor combinación», Carrot susurró, revelando sutilmente una parte de la historia sin desvelar demasiado. Respetaba la privacidad de su amo y sabía cuándo guardar silencio. Los hombres afligidos y el alcohol son como la sangre en la guerra», comentó Trisha, con un suspiro reflexionando sobre la relación entre la tristeza y el consumo de alcohol. Como si estuviera revelando un conocimiento profundo. «¡Hey, Trisha!», interrumpió una Triceratops de color verde, un verde que recordaba al musgo. Era un poco más alta que Trisha, lo que le confería una presencia majestuosa. Trisha titubeó, su mirada perdida en el aire mientras intentaba recordar el nombre de la misteriosa Triceratops. «Eida», susurró Carrot en un tono bajo, como si estuviera revelando un secreto de gran importancia, sus palabras flotando en el aire con un aire de intriga. «¡Eida!», exclamó Trisha de repente, como si un farol se hubiera encendido sobre su cabeza. Su expresión de alivio y reconocimiento fue tan dramática que si hubiera una gallina en el granero, habría hecho una pausa en su hipotético cacareo para observar la escena. «¿Cómo te fue hoy? No hemos hablado desde la última reunión», dijo con una sonrisa encantadora, tratando de ocultar torpemente su nerviosismo. En su voz se percibía un tono de sinceridad, combinado con un toque de intriga y curiosidad. La Triceratops verde musgo soltó una risa suave y melodiosa, deslizándose con gracia hacia el lado de Trisha,
Su risa parecía un susurro en el viento. Acariciando suavemente el ambiente, se acomodó con la elegancia de una mariposa posándose en una delicada flor. Bueno, aunque los chicos siguen un poco tensos después de su pelea en el pleno trabajo. Los ojos de Trisha se desviaron hacia el grupo de esclavos masculinos de Seudon, quienes estaban bebiendo irresponsablemente del vino del amo Mouse. Aunque el vino de Mouse les salga al olvidarse por un momento de sus peleas por mí. Un breve silencio cayó entre las tres, lleno de insinuaciones y complicidades. Y ahora, cuéntanos algo sobre ti, Trisha. Aprovechemos que la noche es larga. Trisha comenzó con voz temblorosa. Sus palabras flotaban en el aire como hojas movidas por una suave brisa nocturna. Crecí en una gran plantación de tabaco, pero luego pasamos a plantar algodón. No sé mucho sobre mi padre y mi madre. En ese crepúsculo de recuerdos, la nostalgia emergió como una melodía melancólica que se susurraba en las sombras del pasado. Era como un eco distante, un suspiro que acariciaba sus labios con la suavidad de las hojas caídas en un día sin viento. En el silencio cargado de palabras no pronunciadas, Eida intentó entretejer hilos de disculpa en sus labios, formando una madeja de arrepentimiento que se desliza suavemente en el telar de la conversación. Sin embargo, las palabras de Trisha interrumpieron sus intenciones. La revendieron cuando tenía alrededor de 6 años. Hizo otra pausa breve. En ese tiempo los demás esclavos se encargaron de cuidarme. A los 11 aproximadamente comenzaron a asignarse tareas de trabajo y... Mientras narraba su historia, sus dedos trazaban suavemente la línea de su espalda, como si quisiera borrar las cicatrices impresas en su piel. Cada caricia era un acto de amor propio, una forma de resistencia en medio de la narrativa. Siempre fui bastante torpe. Y todavía lo soy. Se burló de sí misma, sintiendo una mano reconfortante en su hombro. Era Carrot. Estás mintiendo, jovencita. Estás haciendo un buen trabajo aquí. Y estás cuidando muy bien a ese pequeño de piel suave. Esperemos que sea como su padre. Ya sabes cómo suelen ser los que no son triceratops cuando se dejan llevar por las opiniones de los demás. Confío en el señor Mouse. Sé que hará un gran trabajo, dijo Trisha, mientras contemplaba su vaso, dando otro sorbo y saboreando el líquido que pasaba por su lengua. Se observaba reflejada en el vino mientras resonaba en su interior la pregunta: cuéntanos algo sobre ti, Trisha. Esas letras conjugadas en palabras llenas de significados resonaban como un eco profundo en una cueva dentro de su ser. Su mente se sumerge en un remolino de pensamientos y recuerdos. Recuerdos distantes. Sus pensamientos se vuelven borrosos mientras se esfuerza por recordar su última noche en la recién fundada granja de algodón. Como las nubes oscuras que cubren el cielo estrellado, los detalles de aquella noche comienzan a desvanecerse en la neblina de su memoria. Para acompañar su viaje a través del tiempo en medio de este escenario encantado, estaba Trisha, con los recuerdos desvaneciéndose lentamente en su mente. La noche había sido testigo de momentos llenos de emoción y expectativas, pero ahora, en la oscuridad y el silencio, solo quedaban fragmentos de esos momentos efímeros. Retrocedamos en el reloj de arena, permitiendo sumergirnos en los recuerdos de esta trágica noche. El aire estaba impregnado de una dulce fragancia de hierba recién cortada.
llevada por una brisa suave que acariciaba suavemente su rostro. La luz de la luna brillante, intensamente iluminando el paisaje con un resplandor plateado, creando un ambiente de ensueño. Las estrellas bailaban en el firmamento, parpadeando como pequeñas chispas de esperanza en la oscuridad. El suave susurro del viento entre los árboles creaba una sinfonía de susurros que envolvía su mente, transportándola a un lugar de calma y serenidad. El sonido de los grillos llenaba el aire, creando una sinfonía natural de que acompañaba los latidos de su corazón. Los rayos de la luna se filtraban entre las hojas de los árboles, proyectando sombras en el suelo, brindando un juego de luces y sombras que agregaba un toque mágico al ambiente. En la quietud nocturna, el campo de algodón se transforma en un océano de bolas suaves y delicadas bajo el manto celestial. La luz pálida de la luna se filtra a través de las vastas hojas verdes, pintando destellos plateados en el tapiz terroso del suelo, dibujando un delicado bordado fuera de toda capacidad humana. Las frutas de algodón, como testigos mudos de historias ancestrales, se balancean con gracia al compás de la brisa nocturna. Sus susurros suaves llevan consigo secretos y misterios que se entrelazan en las raíces del campo. Cada planta se yergue en un despliegue majestuoso, reflejando la solemnidad de la noche con su silueta oscura, mientras las estrellas curiosas observan con su brillo celeste desde lo alto. Cerca de los campos, se alzan las casas hechas de madera, cuya antigüedad se manifiesta en la decadencia y el deterioro que las rodea. En su interior, varios triceratops duermen o al menos intentan hacerlo. Entre ellos destaca la figura de una niña triceratops. En su rostro, la huella profunda de la pérdida se hace evidente, esculpiendo líneas de tristeza en la suavidad que solía caracterizar sus rasgos. Sus ojos, una vez iluminados, ahora se encuentran nublados por la sombra de la pena, reflejando un abismo de pesar insondable. Las comisuras de sus labios, que solían curvarse en sonrisas sinceras, ahora se inclinan hacia abajo, como si la gravedad misma estuviera trayendo la alegría lejos de su ser. Las ojeras marcadas por noches sin descanso y lágrimas derramadas en silencio añaden un matiz oscuro al lienzo de su rostro. La cama en la que yace una joven Letus se encuentra adosada a una pared, mientras sus ojos color amatista se pierden en el vacío, tratando de encontrar consuelo en el sueño y superar su pérdida. A las afueras de la gran plantación, un grupo de 5 dinosaurios descansa en espera de su próximo objetivo. Entre ellos destaca un raptor de color obsidiana, cuyas canas en su cabello y una cicatriz prominente en su mejilla denotan años de experiencia en su oficio. «Está bien, muchachos», dijo el raptor mientras saca un papel donde se encuentra un retrato a lápiz del terrateniente al que apodan Alas Rojas. El dibujo muestra un pterosaurio con toques de rojo y naranja. «Estamos en búsqueda de este Alas Rojas», expresa mostrando el dibujo a sus compañeros. «Entraremos sigilosamente. Le clavamos una bala entre ceja y ceja, tal como nos indicó el señor Anderson. Y nos iremos sin causar más destrucción, solo llevándonos sus ahorros». Uno de los miembros del grupo pregunta: «¿Tiene heredero?», a lo que el raptor simplemente encoge los hombros en señal de desconocimiento. «No lo sabemos. La verdad no nos importa», responde con indiferencia el raptor. «Solo nos pagan por su cabeza. ¿Alguna duda?». Todos niegan con la cabeza, asintiendo en señal de comprensión. «Bien. Ahora todos suban al carruaje. Ya saben, nada de hacer ruidos. Estúpidos», ordena el raptor mientras todos
todos se acomodan en el interior. El carruaje está cubierto por una tela blanca que impide que los curiosos vean dentro de su interior. El carruaje comienza a avanzar lentamente por el camino que conduce a la imponente casa del terrateniente Eric Jones. La oscuridad de la noche envuelve la plantación y solo la tenue luz de las lámparas de los dinosaurios permite vislumbrar el camino. El rostro del raptor obsidiana se mantiene impasible y concentrado, con la imagen del pterosaurio en su mente, guiándose en su misión. Finalmente el carruaje se detuvo cerca de la entrada principal de la lujosa mansión. En medio de esos terrenos, los 4 dinos se quedaron dentro del carruaje, apuntando la parte trasera con sus carabinas, preparados para cualquier curioso que quiera mirar adentro. El raptor se acercó a la puerta principal, con su cicatriz evidente. Llamó a la puerta. Con determinación. Como si fuera un respetable doctor que hacía una visita nocturna. Después de unos momentos de suspenso, la puerta se abrió lentamente, revelando a un sirviente humano, vestido de manera bastante formal, pero somnoliento y confundido. El raptor, manteniendo la compostura, dijo con voz calmada y segura: «Buenas noches. Soy el Dr. King, y he sido llamado de urgencias para atender un asunto médico importante relacionado con el señor Jones. Espero no causar inconvenientes». Dio una sonrisa, ocultando cómo cada una de esas palabras eran mentiras. De principio a fin. El sirviente, con expresión de confusión, miró al carruaje del doctor y volvió a mirar al mercenario. «Señor, permítame preguntarle. No recuerdo que tenga su malestar». El raptor obsidiana mantuvo la compostura frente al sirviente y con una sonrisa amistosa respondió: «Lamento la confusión, mi buen hombre. La situación es un tanto delicada y mi llamado fue urgente. El señor Jones puede no estar al tanto de mi llegada, pero le aseguro que es necesario. Agradecería su comprensión». El sirviente, aunque aún desconcertado, asintió y, pidiendo al raptor paciencia, el sirviente comienza su camino hacia las habitaciones del terrateniente. Mientras tanto, en la habitación de Eric Jones, el sirviente tocó la puerta y recibió una respuesta afirmativa. Sí, llévalo a mi despacho. Veré qué es lo que quiere este médico en plena noche». El sirviente se apresuró a volver a bajar las escaleras y guió al raptor obsidiana hacia el despacho del señor Jones. Al llegar, el raptor pudo percibir la elegancia y opulencia de la mansión. Finalmente la puerta se abrió y Eric Jones, vestido en su bata de noche, miró al raptor con curiosidad. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me despiertan a estas horas? ¿Quién es usted?», preguntó con tono impaciente. El raptor obsidiana, manteniendo su papel de médico, hizo una reverencia respetuosa y le extendió la mano. «Buenas noches, señor Jones. Soy el Dr. King. Me disculpo por la hora, pero he sido llamado de urgencia para atender un asunto médico importante. He venido tan rápido como pude. ¿Podríamos hablar en privado en su despacho?». Jones, aún confundido, pero intrigado, asintió y condujo al raptor a su despacho. Una vez adentro, el raptor cerró la puerta tras de sí. El despacho del señor Jones estaba decorado con muebles de madera de caoba pulida, resplandeciendo bajo la suave iluminación de las lámparas de gas. Los estantes de la biblioteca se alzaban hasta el techo, repletos de libros encuadernados en piel y antiguos artefactos de valor incalculable. El aroma de cuero y papel viejo flotaban en el aire, envolviendo el ambiente con una sensación de erudición y prestigio.
Por otra parte, los otros dinosaurios atentos desde el carruaje permanecían en posición de alerta, esperando las señales de su jefe si era que necesitaba ayuda. Dentro del despacho, el Raptor esperó a que Jones le indicara que podía hablar. La misión estaba en marcha y la tensión en la mansión de Eric Jones se palpaba en el aire. A las afueras un capataz estaba haciendo guardia nocturna. Lujos de ser terrateniente. El capataz se dirigió hacia el carruaje lentamente, hizo a un lado levemente la sábana que funcionaba como entrada del carruaje y se encontró con los hombres que estaban bajo las órdenes del Raptor, cuyo nombre se desconocía. ¿Pero qué mierda? Rápidamente uno de los hombres apuntó y con un certero disparo lo cayó. A costa de que ahora más que nunca casi todos en esas plantaciones hayan escuchado ese disparo. Hasta Letus, quien estaba casi logrando dormir, se asustó, dando un leve brinco de la cama como la mayoría de sus compañeros. El señor Jones, al escuchar el disparo, abrió los ojos de sorpresa. Alterado se dirigió a la puerta. ¿Qué diablos fue eso? Apenas puso su mano sobre el pomo de la puerta, en menos de un segundo, un revólver, testigo silente de secretos sombríos, exhala sus susurros de pólvora y plomo. 3 latidos, 3 notas que resuenan en toda la mansión, con otra la cual sonó solo en la habitación. El cuerpo del pterosaurio cayendo en seco al suelo. Y es así. El Raptor, con la mirada afilada, como las garras de un depredador, mantuvo su revólver en alto, exigiendo respuesta en la penumbra del despacho. Mientras tanto, los ecos de la batalla afuera se entrelazaban con la atmósfera tensa que rodeaba al sirviente tembloroso. ¿Dónde está todo el dinero de este buen señor?, preguntó el Raptor, con una frialdad que cortaba el aire, señalando al aparente cadáver del terrateniente. Afuera. Afuera la sinfonía de disparos continuaba, como tambores de guerra anunciando un conflicto inminente. El sirviente, entre sollozos y balbuceos, señaló con temblorosas manos hacia una puerta oculta, en la esquina del despacho. El Raptor, sin bajar el arma, instó al sirviente a conducirlo hacia ese destino bajo tierra. «No tengo toda la noche», exclamó el Raptor, apretando el gatillo de su revólver, haciendo que el sonido metálico retumbara en la habitación. Con la amenaza clara, el sirviente, aún con la pistola presionada en su espalda, guió al mercenario hacia el sótano. La puerta del despacho se abrió revelando un pasillo oscuro y angosto, que descendía hacia las entrañas de la mansión. La luz de la vela brillaba débilmente, creando sombras inquietantes en las paredes. El Raptor seguía de cerca al sirviente, ambos descendiendo en una danza macabra hacia el tesoro que yacía bajo tierra. Las escaleras crujían bajo sus pasos como si la mansión misma levantara la corrupción que se escondía en sus cimientos. Llegaron a una puerta de metal con barrotes que se abría hacia un oscuro y frío sótano. El Raptor, con una mano firme, indicó al sirviente que abriera la puerta. El sirviente, temblando, cumplió. La puerta se abrió con un quejido metálico, revelando un sótano aparentemente vacío. «Acá no hay nada». Su revólver apuntó al sirviente. Al notar cómo el acero de esa arma se posicionaba en su cabeza, rápidamente y de forma desesperada, señaló un par de sacos. Ambos se acercaron y al ver su contenido el Raptor no pudo evitar sonreír. «¡Bingo!», dijo antes de tomar las bolsas y ponerlas en la mesa vacía que yacía en el medio del sótano. Miró al techo. Una sonrisa pícara y oscura aún permanecía en sus escamosos labios. Desparramó el dinero y buscó algo en sus bolsillos. Eran unos fósforos, los prendió y los arrojó a los billetes. Antes que el fuego tome todo el dinero, agarra un billete y se lo da al sirviente. «Ten, como consuelo», dijo mientras salía del sótano con revólver en mano, dispuesto a ayudar a sus compañeros.
Pasaron 3 días desde ese asalto. La mañana despertó lentamente en la plantación de algodón, con la suavidad del sol que se filtraba entre las hojas verdes y extendía su cálido abrazo sobre la tierra húmeda. Un ligero rocío matutino brillaba en las hojas como diamantes líquidos que adornaban los campos extensos. La mansión que se podía ver se veía destrozada a causa del fuego. Había un grupo de triceratops, todos sentados, unos 30 aproximadamente. Uno de ellos era Letus. Enfrente de ellos había un pterosaurio joven idéntico en colores, recibiendo una bolsa llena de dinero. Bien, ahora todos ustedes le pertenecen a él, dijo el joven pterosaurio, mientras señalaba un estego verde, oscuro para luego retirarse, con solo un capataz. Todos los esclavos, atónitos por la frialdad del joven, lentamente observaron a quien supuestamente era su nuevo amo, quien venía acompañado con varios carruajes. «C'est fut un placer de faire des affaires avec vos. Fue un placer hacer negocios con usted», diría aquel estego mientras saludaba con la mano al pterosaurio rojo, quien se iba adentro de la quemada mansión. Luego miraría a sus empleados, que eran la misma cantidad de carruajes. «Ustedes, suban a esclaves y vayámonos», dijo antes que uno de los guardias sacó su látigo, posicionándose por detrás de los esclavos recién comprados, latigando a quienes se quedaban atrás. Letus, para su torpeza, cuando se quiso levantar se tropezó cayéndose al piso, y por quedar atrás recibiendo un latigazo por ese error. «¡Levántate y camina, salvaje!» Y así comenzó todo. «Trisha, niña». La anciana amarillenta chasqueaba sus dedos frente a la Triceratops, regresándola a la realidad. La joven esclava dio un respingo en su asiento, como si hubiera sido despertada en un sueño profundo, llevándose una mano al pecho con sorpresa. «Carrot, no me vuelvas a asustar así, por favor», exclamó Trisha, su ceño frunciéndose como un acordeón de preocupación. La anciana, sin embargo, no pudo contener una risa astuta, acariciando la punta del cuerno truncado de Trisha con complicidad. «Discúlpame, querida. Es que estabas mirando ese vaso bastante». Carrot hizo una pausa dramática mientras le quitaba lentamente el vaso de las manos a Trisha y lo colocaba sobre una vieja mesa, observándola como si hubiera descubierto un misterio insondable. «¿Borracha, Carrot? Por favor», exclamó Trisha, riéndose de su propia sorpresa y lanzándole al anciano una mirada entre divertida y resignada. «Solo estaba pensando en la vida y esas cosas, nada más». Carrot soltó una risotada aguda, como si hubiera escuchado la broma más ingeniosa del mundo, y luego guiñó un ojo a Trisha con complicidad. La escena, entre el susto y la exageración y la risa. Luego de un rato, Trisha se levanta mientras daba un bostezo. «Está bien, creo que debería irme a la cama. ¿Vienes, Carrot?». Al ver que la anciana se negó con la cabeza. «Está bien, disfruta de la noche». Y sin decirle otra palabra, Trisha comenzó su camino de vuelta a la casa del señor Mouse, pues su habitación estaba abajo, a diferencia del resto, que estaban arriba. Mientras que la joven morada caminaba hacia la casa, algo pasaba dentro de sus paredes. En la penumbra de su habitación, un padre soltero y viudo yace en la cama, sumido en su silencio profundo que solo es interrumpido por el susurro de sus propias inseguridades. Las sombras, cómplices de su soledad, danzan en las paredes como espectros que lo envuelven en una melancolía silente.
El eco del pasado resuena en su mente, recordándole la pérdida de la compañía que solía compartir con su amada. El lecho se convierte en un refugio solitario, donde las sábanas son testigos de la ausencia, mientras sus pensamientos, como luciérnagas inquietas, iluminan la oscuridad de su alma, sintiéndose amargo consigo mismo, por aún no poder olvidarla. Mirando el cuadro que ella pintó, donde los dos amados yacían en un abrazo romántico. El reloj marcando el tiempo con un tic-tac implacable, se convierte en un recordatorio constante de la responsabilidad que carga como padre solitario. La almohada que alguna vez compartió con risas y secretos, ahora absorbe sus lágrimas silenciosas mientras la noche se desliza entre sus dedos como un río de soledad. Bajo la luna, testigo, su mente teje un tapiz de incertidumbres. ¿Será suficiente su amor? ¿Podrá llenar el vacío que dejó la partida de la otra mitad de su vida? La idea de estar solo en la travesía de la parte de la paternidad le roba el sueño y le ata a la vigilia, como si el peso de sus dudas fuese una cadena invisible. El viento, suave y melancólico, acaricia la ventana, llevando consigo sus suspiros cargados de anhelos y desvelos. Las estrellas, destellos lejanos de compañía, intentan consolar su alma errante, pero sus destellos solo intensifican la sensación de soledad en el vasto lienzo de la noche. En eso, con el rabillo de su ojo, inspecciona su propia habitación. La luz de la luna alcanza a denotar una de las varias fotos que hay. Seudon sale de su cama y toma la fotografía. Era una donde estaba él y sus dos difuntos padres. Seudon se queda mirando la foto. A su padre, para ser precisos. Una voz, siendo originaria de sus recuerdos, se presenta. ¡Maldito muchacho! ¿Crees que puedes deshonrar nuestra familia de esta manera? Su padre, aquel hombre que le dio esas tierras, quien le dio su apellido, su casa, incluso le debe su gusto a la literatura por él. Pero hay algo que él no quiere heredar. Envuelto en la oscuridad de su pijama blanco, se aventuró por el pasillo, donde la madera fría abrazaba la piel de sus pies. Sus pasos apenas audibles se dirigieron con determinación hacia una puerta entreabierta, la entrada al reino de sus sueños, la entrada al reino de sueños de su pequeño. Ante la puerta, Seudon se detuvo, contemplando el rostro tranquilo de su hijo, una visión de inocencia dormida. El cuarto estaba impregnado de silencio, roto solo por la respiración apacible de la infancia. Los miedos de Seudon, sin embargo, resonaban como un eco en el espacio íntimo. Hijo, mi hijo, susurró, con una voz que flotaba en el aire. Impregnada de una melancolía profunda, cargaba sus palabras con el peso de la responsabilidad, como si cada sílaba fuera un fragmento de su propia angustia. Sus ojos llenos de temores y sombras se posaron en el ser querido, que descansaba en la inocencia de los sueños. La luz suave de la luna, filtrándose por la ventana, acariciaba la habitación, creando una atmósfera etérea. No sabes cuánto miedo tengo. La confesión brotaba de Seudon, como una canción triste, una melodía que solo él podía escuchar.
Se tomó un momento, un instante, en el que el silencio resonó con la fragilidad de su voz. Suspiró, como si el acto de exhalar pudiera liberar parte de la carga que llevaba. Tengo miedo de lastimarte, no estar allí cuando necesites un abrazo o un consejo, como mi padre, añadió, sus palabras fluyendo como versos de un poema triste. La habitación, testigo de esta confesión materna, de esta confesión paterna, parecía guardar un suspiro colectivo. Miró al suelo, dando una pequeña risita mientras negaba con la cabeza. Aunque tu abuelo, por más daño que me hizo, no lo culpo. Era un hombre con muchos problemas. El estrés del trabajo y la partida de tu abuela lo marcaron bastante. Eso y la cual sociedad, no, esta sociedad es... Su mirada cayó al suelo, preguntando a sí mismo el por qué está hablando con un bebé de pocos meses. Seudon se acercó a la cama, extendiendo una mano con ternura sobre la cabeza de su hijo, recordando todas las veces que Fátima hablaba de cómo le enseñaría a su hijo el mundo de la pintura. Las lágrimas volvieron a fugarse a través de su rostro, alejándose de unos centímetros de la cuna para llorar. Cuando una silueta entró en la habitación, se acercó por detrás de él, con pisadas suaves e imperceptibles. Señor Mouse, ¿se encuentra bien? Seudon detiene su lloro silencioso, para que en lágrimas contenidas, se voltea para ver quién le habla. Morada. Su voz emanaba tanto dulzura como preocupación. Era Trisha. Trisha, la Triceratops cuyos ojos, aún en la oscuridad, se podía ver ese color lavanda en su iris. Seudon miró al suelo, evitando el contacto visual al darse cuenta con quién estaba hablando. Sí. Estoy bien, Trisha, solo... Sus palabras lentamente caían en la nada, quedándose callado. Mi señor, estabas llorando. Algo te aflige. ¿Puedes contarme? Seudon, ante la dulce insistencia de Trisha, sintió como la carga emocional se volvía aún más pesada. Seudon retrocedió como un navegante exhausto hasta apoyar su espalda contra la pared, deslizándose hacia abajo, hasta como si intentara encontrar refugio en la solidez fría de la estructura. La carga emocional se hizo más densa, como nubes grises que oscurecían el cielo de sus pensamientos. Fátima, mi esposa, su ausencia me pesa tanto, susurró Seudon, como un poeta melancólico pronunciando versos de dolor. Las palabras brotaban de él, tejiendo una narrativa de pérdida, de frustración, de depresión de sí mismo por fracasar y de soledad. Puso sus ojos en la cuna con temor, como si su voz pudiera perturbar la fragilidad del sueño infantil. Ni siquiera sé si puedo ser el padre que él necesita. Estoy solo en esto. Las palabras se deslizaban de sus labios con la melodía de un lamento solitario. Las lágrimas, cual lluvia silenciosa, trazaban surcos en sus mejillas, marcando la
tristeza que había estado ocultando tras una fachada de fortaleza, mirando al suelo. Trisha se acercó a Seudon, mirándolo indecisa. Aún ella estaba en su mente de que ella solo era una esclava. Lentamente en su mente empezó a razonar recuerdos de Seudon, siendo alguien que trató a Trisha por quien era, un dino consciente. Que lo decida ella, cariño. Lo hago porque ustedes también son seres sintientes, con corazón y sueños. No merecen ese trato inhumano. Esclavo, ¿no te interesa esa historia? Si no tienes otras cosas que hacer, puedes quedarte acá. Y ahora, él, su amo, necesitaba que ella no lo viera como eso, su amo, sino como un igual. Dando un paso al frente, subió ese escalón mental, estando a la misma altura que Seudon. Ella se sentó al lado de Seudon y le puso su mano en su hombro. Acariciando levemente con su pulgar, levantó su mirada encontrándose con los ojos de Trisha. No, no estás solo, señor. Me tienes a mí. Sé que no es mi hijo, pero... Trisha habló con sinceridad, desviando su mirada hacia el suelo por un momento antes de exhalar un suspiro pensativo. Pero puedo estar aquí y compartir esta carga contigo. No estás solo en esto. Él tampoco lo está. Sus palabras, cargadas de la resonancia de una conexión más allá de la especie, buscaban aliviar a aquel hombre. A pesar de sus diferencias, saben la pesada carga que es la soledad. Trisha, reconociendo la necesidad de aquel hombre, extendió sus brazos con delicadeza, como ramas acogedoras ofreciendo refugio. Seudon, al percibir ese gesto silencioso, sintió que el peso en su pecho comenzaba a ceder ante la posibilidad de un consuelo compartido. Sus brazos se encontraron en el espacio entre ellos, enlazándose en un abrazo lento y lleno de significado. Fue como si el tiempo se desvaneciera, dejando solo la quietud de ese instante de conexión. Los suspiros de ambos resonaron en armonía, como dos melodías que se entrelazan en una composición de consuelo. Los ojos cerrados de Seudon se encontraron con los ojos de Trisha, y en ese intercambio silencioso compartieron más que palabras. La dureza de las escamas de Trisha y la frialdad, producto de su sangre que emanaba de su brazo, actuaban como bálsamo en las heridas emocionales de Seudon. En ese abrazo, la tristeza y la soledad se disolvieron, al menos por un momento. Un pacto silencioso entre dos seres, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la compañía y la empatía podían ser luces que iluminan el camino. Seudon se permitió sumergirse en ese abrazo, encontrando consuelo en la presencia de Trisha. Trisha, la Triceratops, cuyos brazos se convirtieron en alas que lo elevaron por un instante sobre la tormenta de sus emociones. Gracias, Trisha. Salió débilmente de los labios de Seudon. Estuvieron abrazados bajo el manto de la noche por un rato, hasta que, delicadamente, Trisha fue quien rompió delicadamente el abrazo. Ambos miraron simultáneamente a la cuna del bebé y se pararon, solamente para salir de la habitación del bebé. Una vez que ambos estaban fuera de riesgo de despertar al recién nacido, Seudon, calmado, diría: ¿Cómo llegaste aquí?, dijo mientras levantaba una ceja. Trisha abrió los ojos, dándose cuenta de que expuso su pequeño secreto.
No podía mentir por más que tratase de buscar una mentira que la salve, mientras miraba a un lado, acariciando un lado de su cabello. Ah, lo siento. Es que suelo subir cada tanto a ver a un Unknown por las noches y cuando volvía del granero pasé a ver cómo estabas, pero te escuché hablar. Oí todo. Confesó, sus ojos lavanda mostrando una mezcla de disculpa y vulnerabilidad. Era evidente que su intención inicial no era interrumpir, pero el destino la llevó a ser testigo de un momento íntimo entre Seudon y su pequeño. Seudon solo pestañeó un par de veces confundido. Pensó en ese mismo instante que a Trisha realmente le preocupaba al bebé. Ok. Eso no lo sabía. Mientras entrecerraba sus ojos. Luego de un silencio incómodo, ambos aún seguían parados enfrente de la misma puerta. Ve a dormir, Seudon. No has podido dormir nada. Tus ojos te delatan. Hizo hincapié en las ojeras señalando las suyas propias. Trata de dormir, ¿sí? Seudon asintió, agradeciendo en silencio la preocupación de Trisha. Ambos se despidieron de la puerta del cuarto del bebé, cada uno tomando su propio camino hacia el descanso, llevando consigo la fragilidad de la noche. Bajo el manto nocturno, Seudon se retiró hacia la quietud de su habitación, un santuario de penumbra, donde las sombras danzaban con los recuerdos y las preocupaciones, el murmullo suave de la brisa filtrándose por las cortinas en un eco sereno que lo acunaba en sus pensamientos. Con pasos lentos, Seudon se dirigió a su habitación. El pijama blanco, ahora su segunda piel, abrazó su cuerpo cansado, y Seudon se recostó en la cama, donde la luna derramaba su luz plateada en el lecho de sus inquietudes. Cerró los ojos, pero no para huir de la realidad, sino para enfrentarla en la quietud de la noche. Las imágenes de Fátima, la ausencia palpable, se deslizaban como sombras danzarinas en el telón de sus pensamientos. Esa molestia resonó nuevamente, pero ahora era menor, pero como una melodía triste que se resistía a desvanecerse. Los suspiros de la noche, los secretos susurrados por el viento, se entrelazaban con la melodía de sus pensamientos. Seudon, aunque no totalmente afligido, llevaba consigo la carga de la paternidad aún. Una sombra persistente en la penumbra de su ser. Las estrellas observaban desde lo alto, testigos silenciosos de un corazón que luchaba por hallar paz. Y mientras el mundo descansaba, Seudon se sumía en el abrazo de Morfeo, llevando consigo la leve molestia en su alma, esperando que el sueño fuera un bálsamo para las heridas emocionales que aún no cicatrizaban. La noche con su velo protector envolvía al soñador, llevándolo hacia un reino donde los anhelos y las inquietudes se desvanecían, al menos por un tiempo. Mañana sería otro día. Así es como termina el capítulo 3 de